Kislev, la orgullosa y gélida nación situada en el extremo norte del viejo mundo. Una tierra forjada en el crisol de la guerra y la adversidad. Conocida como la primera línea de defensa contra las invasiones de las fuerzas del caos, Kislev ha sido durante siglos un bastión impenetrable, protegiendo al imperio y a las tierras del sur de las incursiones bárbaras y las hordas demoníacas que descienden desde los desolados desiertos del caos. En este reino implacable, donde los inviernos son tan duros como los corazones de sus habitantes, la batalla no es solo una forma de vida, sino una necesidad para sobrevivir. Los kislevitas son un pueblo indomable, templado por el frío y endurecido por las constantes amenazas de destrucción, gobernados por la zarina, cuya majestuosa y helada autoridad es tan imponente. Kislev es un reino donde la tradición y el honor se entrelazan con una brutal realidad. Desde las vastas estepas habitadas por los indómitos ungoles hasta las murallas de la legendaria ciudad de Kislev, la nación se erige como un símbolo de resistencia frente al caos, un faro de esperanza en un mundo constantemente al borde de la aniquilación. Empecemos. Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores Dulzuan y sirvientes de la rata cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darles like y suscribiros al canal, y ya podéis haceros miembros de este para apoyar aún más este proyecto. Hoy vamos a hablar de Kislev, estos humanos amigos del imperio que viven al norte del propio imperio, que sirven un poco como muro de contención de hordas caóticas, de Noska, hacen un poco de defensa. No forman como tal parte del imperio, tienen una jerarquía totalmente diferente y son totalmente ajenas a lo que pasa, pero siempre tiene una cohesión. Es más, si habéis visto los vídeos del imperio, veréis que una o dos tramas se vuelven a mencionar aquí, porque también Kislev en este caso forma parte de estos momentos que pasaron en la historia, ¿no? Como es lógico estando tan cerca. Una facción que yo creo que es muy querida por mucha gente. Eso de ir montados en osos, verlos ahí como muy nórdicos, mola mucho. Están bastante chulos, la verdad. A mí me gusta mucho el ejército de Kislev, la verdad. Así que nada, vamos a contar un poquito su historia, de cómo empezaron y cómo llegaron hasta el fin de los tiempos, ¿de acuerdo? Vamos a ello. En las vastas y desoladas extensiones de la estepa, cada tribu, unida por lazos de sangre y tradición, surcaba los mares de hierba infinita. No había un lugar fijo para ellos, pues la noche caía y en su abrir y cerrar de ojos un campamento surgía de la nada, erigido con una destreza que desafiaba el tiempo. Sus caballos, compañeros leales en la travesía, cargaban todo lo necesario para la supervivencia de la tribu. Cada clan era un universo en sí mismo, con costumbres y creencias que los definían y diferenciaban. Sin embargo, muchas de estas culturas han sido borradas por el implacable paso de los siglos, ya sea por la guerra, la hambruna o las enfermedades que arrasaron con ellas. Aún así, algunas han perdurado, no en cuerpos ni en tierra, sino en leyendas, supersticiones y cuentos que resuenan hasta nuestros días. Para estas tribus, imaginar otra forma de vida era inconcebible. Estaban hechos para la guerra, el saqueo y el movimiento perpetuo. No sembraban ni construían, pues su esencia misma estaba ligada a la constante búsqueda de nuevos horizontes donde pastar, impidiéndoles echar raíces en ningún lugar. La sombra de Sigmar, ese gigante de la historia, no alcanzó las tierras del norte, dejando a las tribus de la estepa libres e indomables, al margen de la confederación que él forjó. Las tribus vecinas, como los teutogenos del imperio, convivían con las de Kislev en paz frágil, rota de vez en cuando por escaramuzas y raíces fronterizas que marcaban el ritmo de sus relaciones. En el norte, donde la vida se forjaba en el crisol del combate, vivían los Norsi, un pueblo feroz y beligerante que encontraba en las batallas su razón de ser. Para ellos luchar era tan natural como respirar, y de esta constante pugna emergían hombres de hierro, fuertes y honorables. La guerra no era solo un medio de supervivencia, sino el verdadero propósito de la vida. Un hombre era valorado no por riquezas materiales, sino por la cantidad de almas que había enviado al más allá, por los caballos que poseía y la descendencia que dejaba atrás de sí. Mientras al sur Sigmar consolidaba su poder sobre lo que sería el futuro imperio,
uniendo bajo su estandarte a las tribus dispersas y expulsando a aquellos que se negaron a someterse. Los Norsis se mantuvieron firmes, rechazando la autoridad del gran líder. Este desafío le costó caro. Fueron vencidos, dispersados y empujados hacia el norte, más allá de las montañas centrales, hasta las gélidas tierras de Kislev. La llegada de estos temibles guerreros fue recibida con desconfianza y hostilidad por las tribus de Kislev. Los ongoles, fieros en su defensa, se alzaron en armas contra los Norsi, empujándolos aún más al norte, hacia las tierras inhóspitas de Norska. En esa lucha cayó su mayor héroe, Eta, Corazón Sangriento, en una batalla al borde de los desiertos del caos. La leyenda cuenta que antes de permitir que sus enemigos le quitaran la vida, este coloso barbudo se cortó la cabeza con sus propias manos, negándoles la satisfacción de su muerte. Admirados por su valentía, los ungoles tomaron sus restos y, como muestra de respeto, los llevaron al sur, al territorio troll, donde levantaron un tumulto de piedras para honrarlo. Algunos dicen que ese montículo ha desaparecido con el tiempo, mientras otros aseguran que aún se oculta en las profundidades de aquel territorio salvaje. Sea cual sea la verdad, las leyendas de los ungoles aseguran que el espíritu de Corazón Sangriento aún aúlla por la estepa en las noches previas a la batalla, evaluando a los guerreros que están por luchar. En las sombrías montañas del fin del mundo, una oscuridad inquietante comenzaba a extenderse mientras las tribus de orcos se multiplicaban en número y ferocidad. Bajo el yugo implacable del caudillo Gortork, una gigantesca horda de pieles verdes se desató sobre las tierras orientales de Kislev, arrasando todo a su paso con una brutalidad sin igual. Como un río desbordado, los orcos descendieron desde el este, devastando las vastas estepas y reduciendo a cenizas las tierras de las tribus, mientras avanzaban inexorables hacia las fértiles llanuras del sur. Ante la amenaza de una destrucción inminente, Sigmar, consciente de que las tribus de la estepa no podrían resistir tal marea de violencia, envió a sus guerreros más valientes para auxiliar a los ungoles en su desesperada lucha contra la horda. En el lugar que siglos más tarde se conocería como la ciudad de Kislev, Sigmar, el legendario unificador, se alió con Subotan, el formidable señor de la guerra ungol. Juntos, en una batalla que resonaría en las leyendas, enfrentaron a la colosal horda de Gortork. Codo con codo, Sigmar y Subotan se abrió un paso a través de la rugiente guardia personal del caudillo, cortando carne y hueso, hasta que finalmente Sigmar, con un golpe devastador de su martillo mágico, Galmarad, derribó al temible Gortork. Sobre el campo de batalla, empapado en sangre, ambos líderes sellaron un pacto eterno. Si alguna vez sus tierras volvieran a ser amenazadas por invasores, el otro respondería a la llamada de armas y lucharían juntos una vez más. Sigmar, aunque nunca más volvió a combatir personalmente en la estepa, envió a sus guerreros a Kislev en varias ocasiones, honrando así el pacto de sangre. Por su parte, los señores de la guerra ungol, en agradecimiento, enviaron a sus mejores jinetes para unirse a Sigmar cuando marchó a enfrentarse a un inmenso ejército orco y goblin junto al gran rey enano Kurgan Barbahierro en la épica batalla del Paso del Fuego Negro. De esta manera nació una alianza eterna, forjada en el calor de la batalla y sellada con la sangre de héroes, que uniría a Kislev y el Imperio por generaciones. Aunque esta alianza no se formalizó como un tratado hasta después de la Gran Guerra contra el Caos, su espíritu ha perdurado, entrelazando los destinos de ambas naciones en la historia. Tras la titánica batalla del Paso del Fuego Negro, Sigmar regresó triunfante a sus tierras, decidido a forjar un imperio que resistiera el paso del tiempo. Mientras, los valientes ungoles retomaron el dominio de las vastas estepas, enfrentándose sin cesar a las crueles bandas de saqueadores que emergían de los desiertos del caos en el norte, y la incesante migración de tribus orientales que llegaban desde el este. Con cada día que pasaba, parecía que nuevas hordas de guerreros emergían del paso elevado, como si la misma tierra los engendrara en un flujo interminable de combatientes. Hacia el año 1500, comenzó la más colosal migración desde las estepas orientales hacia el oeste, una marea humana que amenazaba con desbordar las defensas de las tribus locales. Los desiertos del caos, cada vez más expansivos, empujaron a las tribus gospodares a cruzar las montañas en busca de nuevas tierras. Liderados por la imponente reina Khan Mishka,
Los Gospodares eran una fuerza formidable tanto en riqueza como poder. No solo superaban a los ungoles en astucia bélica, sino que su dominio en la guerra a caballo era inigualable. La reina Khan no solo era una guerrera extraordinaria, sino también una hechicera de temible poder. Con su magia oscura y sus legiones de jinetes implacables, barrió a los ungoles de la estepa, dejando tras de sí un legado de terror que resonaría en las pesadillas de generaciones venideras. Las armas y tácticas superiores de los Gospodares, combinadas con los hechizos devastadores de Miska, forzaron a los ungoles a retroceder hacia el oeste y el norte, donde fueron empujados a tierras ocupadas por los Robsmen, iniciando una feroz lucha por la supremacía. Entre los bastiones más resistentes de los ungoles se encontraba la ciudad fortificada de Prag, pero incluso este baluarte no pudo resistir la embestida de los Gospodares. Sus poderosos muros fueron derribados por la magia destructiva de la reina, y sus habitantes, derrotados y humillados, fueron obligados a huir hacia el oeste, buscando refugio en la ciudad portuaria de Norbard. Sin embargo, los ungoles no cayeron sin luchar. Habiendo conquistado previamente a los Robsmen, tomaron ventaja en la guerra que siguió, y bajo el mando del señor de la guerra Getis Chak, derrotaron a la última resistencia de los Robnes, liderado por el rey Weiran, en los acantilados del Mar de las Garras. Con esta victoria, los Robsmen fueron finalmente aniquilados, absorbidos por completo en la cultura ungol. A pesar de esto, en todos los rincones más remotos del territorio aún se pueden encontrar tribus de jinetes que claman ser los últimos herederos de los Robsmen. Con el tiempo, los Gospodares expandieron su dominio hacia el oeste, adentrándose incluso en las tierras del imperio, aprovechando la debilidad de un imperio fragmentado por la era de los tres emperadores. Grandes extensiones del norte del imperio fueron absorbidas por los Gospodares, y aunque algunas de estas tierras han sido recuperadas desde entonces, el ascenso de los Gospodares cimentó su estatus como un reino poderoso y distinto. La reina Khan Miska, aunque no vivió para ver la culminación de su obra, dejó una marca indeleble en la historia. Desapareció en el norte, perseguida por una visión apocalíptica, en la que su regreso sería necesario para salvar a su pueblo de una nueva catástrofe. Antes de partir, dejó su espada legendaria, Muerte Glacial, a su hija, Soika, reuniendo a sus más leales guerreros y adentrándose en los oscuros desiertos del caos, de donde nunca volvió. Sin embargo, la leyenda persiste. En la hora más oscura de Kislev, la reina Khan regresará para salvar a su nación de la destrucción. Algunos susurran que ella lo ha hecho tomando la forma de la temida zarina Katarin, quien inspira el mismo temor que una vez inspiró Miska. Bajo el liderazgo de Suika, la ciudad que se convertiría en Kislev fue fundada, y el reino comenzó a tomar forma, evolucionando hacia la poderosa nación que conocemos hoy. Para consolidar su dominio, Soika adoptó el título de zarina, marcando así el primer año del calendario Gospodar y estableciendo oficialmente la nación de Kislev. Su primer acto como zarina fue marchar sobre Norbard, el próspero puerto ungol en la costa occidental. Este puerto, vital para el comercio con el resto del mundo, era la clave para realizar el sueño de Gospodar, de una tierra unida. En menos de 2 años el puerto cayó ante sus ejércitos y fue rebautizado como Eregrado. Los ungoles, que sobrevivieron al sangriento asedio, huyeron al norte, donde fueron perseguidos implacablemente hasta que finalmente se vieron obligados a someterse al gobierno Gospodar, ahora llamados Kislevitas en honor a su nueva capital. En pocos años, Prag floreció una vez más y Eregrado se convirtió en uno de los puertos más activos del viejo mundo. Desde allí los Kislevitas lanzaron expediciones por el Mar de las Garras, comerciando y enfrentándose tanto a los nórdicos como al imperio, y manteniendo bajo vigilancia las tribus ungoles que aún se resistían a su dominio. Durante más de 750 años las sociedades Gospodar y Ungol han coexistido, fusionándose gradualmente en la nación de Kislev. La élite gobernante, de donde emanan los zares y zarinas, es, como era de esperar, el origen de Gospodar, y su influencia es más evidente en el sur, especialmente en las ciudades de Kislev y Eregrado. Más al norte, donde la tierra se torna más salvaje y las tribus de caballos aún conservan su poder, ha habido un resurgimiento de las antiguas costumbres. De hecho, Prag ha recuperado gran parte de la antigua nobleza ungol,
y en muchos sentidos se erige como el poder separado en el norte, marcando la dualidad de una nación forjada en la guerra, magia y leyenda. A lo largo de los siglos, la tierra de Kislev ha dado a luz a un pueblo endurecido, forjado no solo por el rigor implacable de su clima helado y sus tierras infértiles, sino también por la amenaza constante de invasores provenientes de los desiertos del caos. Estas incursiones, aunque a menudo pequeñas en escala, son un peligro persistente para las tierras del norte. Conocidas por los kislevitas como Kiazak, estas bandas de guerras, compuestas por tribus errantes en busca de gloria y saqueo, descienden desde el norte, atravesando las frías estepas en una búsqueda implacable de destrucción. Sus ataques suelen ser una sombra que se cierre sobre el asentamiento y caravanas al norte del río Lynx. Algunos aventuran más allá, llevando su violencia incluso a las tierras del sur. Estas incursiones suelen ser breves, como tormentas fugaces azotando el territorio durante una temporada antes de ser detenidas por el implacable invierno o por la feroz resistencia de los ejércitos kislevitas. Estos ejércitos no son fuerzas profesionales permanentes, sino que se componen de los valientes habitantes de los estanistas y pueblos dispersos por el vasto Oblast kislevita. Cada asentamiento mantiene una milicia constante, una fuerza de guerreros siempre lista para responder al llamado de la zarina. Los arqueros a caballo Ungol, rápidos y letales, patrullan las fronteras septentrionales, mientras que en las regiones dominadas por los Gospodar, los recursos se concentran para formar escuadrones de los legendarios lanceros alabados, conocidos por su bravura y destreza en el combate. Esta tradición también perdura en las ciudades, donde la zarina puede convocar un formidable contingente de lanceros alados, compuesto por los hijos de los boyardos más ricos y por sus propias tropas de élite. Sin embargo, con cada año que pasa, los Kiazak se vuelven más audaces, extendiendo sus ataques más allá del Lynx, poniendo en peligro incluso los asentamientos cercanos a Erengrado y la propia Kislev. De vez en cuando surge un caudillo señor de la guerra, de notable poder en Noska o entre las tribus Kurgan, unificando a varias tribus bajo su estandarte y lanzando una ofensiva coordinada contra Kislev. En esos momentos, los rotas de Kislev se unen, formando ejércitos más grandes conocidos como Pulks. Estos Pulks, liderados por un boyarin de linaje Gospodar, son lo más cercano que Kislev tiene a un ejército permanente, una fuerza capaz de enfrentar las mayores amenazas. A veces, un solo Pulk es suficiente para repeler a los invasores, pero en otras ocasiones, 2, 3, incluso más Pulks deben combinar su fuerza para hacer frente a un señor de la guerra bárbaro que amenaza con destruir todo a su paso. En los anales de la historia, una incursión se destaca sobre todas las demás, grabada con fuego y sangre en las memorias de Kislev: la gran guerra contra el caos. Durante años, el poder de los dioses oscuros creció en los desolados desiertos, y los vientos gélidos del norte, cargados de presagios sombríos, susurraban advertencias de una catástrofe inminente. En el invierno del año 2301, una oscuridad finalmente descendió sobre el mundo, cuando Asa Barkul, un ser mitad hombre, mitad demonio, unió las tribus salvajes del norte y lanzó su apocalíptica ofensiva contra Kislev. Los valientes de Kislev y del Imperio unieron fuerzas para enfrentarse a Kul, pero fueron brutalmente derrotadas al norte de Prag. Las hordas del caos compuestas de demonios, bestias abominables y guerreros bárbaros arrasaron las estribaciones occidentales de las montañas del fin del mundo, destruyendo todo a su paso. Los defensores kislevitas, luchando desesperadamente, no lograron detener el ejército del caos en los puentes del río Lynx, dejando así la última barrera entre Prag y la destrucción completamente vulnerada. En el asedio a Prag fue una épica batalla que se prolongó durante toda la primavera y el verano, con los heroicos defensores de la ciudad resistiendo con una valentía desesperada. Pero cuando el invierno se aproximaba y el año llegaba a su fin, Prag cayó. Lo que siguió fue una escena de pesadilla. El caos desató su poder brutal sobre la ciudad, transformándola en un infierno viviente. Las almas de los sobrevivientes se fusionaron con las murallas de la ciudad, convirtiéndose en grotescas parodias de vida. Prag se convirtió en un monumento a la desesperación, con rostros distorsionados emergiendo de las paredes y extremidades agonizantes retrocediéndose en las calles, un recordatorio aterrador de lo que el caos traería si no se le detenía. En estos tiempos oscuros, un líder surgió del corazón del Imperio, conocido como Magnus el Piadoso.
Magnus, movido por una fe inquebrantable, inspiró a las masas reuniendo un ejército tan vasto que eclipsaba cualquier fuerza vista en siglos. Marchando hacia el norte, de ciudad en ciudad, su ejército creció hasta convertirse en la mayor fuerza que el imperio jamás había conocido. Al llegar a la fortaleza de Middenheim, Magnus se vio obligado a dividir su ejército en dos partes, ya que ninguna ciudad podría alimentar tantas tropas. El primer ejército, compuesto de lanceros kislevitas ansiosos de venganza y caballeros imperiales en busca de gloria, cabalgó con furia hacia Praga, esperando romper el asedio. Pero al llegar, solo encontraron el horror en el que se había convertido la ciudad. Sin tiempo para lamentar, se dirigieron al sur para enfrentar la horda del caos. Mientras, Magnus lideró el segundo ejército hacia la capital, Kislev, con la esperanza de abastecerse antes de la batalla final. Al llegar descubrió que Kislev ya estaba sitiada por las fuerzas de Kul, con solo un puñado de kislevitas y un contingente de enanos de Karaza-Karak defendiendo la ciudad. Sin dudarlo un segundo, Magnus ordenó una carga inmediata, y su ejército golpeó al enemigo con la fuerza devastadora. Las huestes del caos, sorprendidas, comenzaron a desmoronarse. Pero Albasar Kul, un líder de inmenso poder, reorganizó a sus tropas, rodeando al ejército de Magnus. Los demonios atacaron sin piedad y hechiceros oscuros desataron poderosas magias antiguas, amenazando con aniquilar a las fuerzas del imperio. Todo parecía perdido. La caída de Kislev parecía inevitable. En el momento más crítico, cuando las fuerzas de Kul lanzaban su ataque final, una marea de esperanza surgió en el horizonte. Los lanceros alados kislevitas y los caballeros imperiales que habían combatido en Praga llegaron a la colina de los héroes, Gora-Geroyev, y se lanzaron sobre los enemigos con una furia avivada por la destrucción de su tierra. Los enanos y los defensores de la ciudad, viendo la oportunidad, salieron de las murallas y cargaron contra las huestes del caos. Magnus, con su astucia, aprovechó el momento de distracción y dirigió un ataque final. La horda del caos, ante la repentina aparición de tres ejércitos enfurecidos, vaciló y fue destruida en una furiosa tormenta de sangre y acero. La ira de los kislevitas, alimentada por la pérdida de su amada tierra, fue implacable, y las fuerzas de Asabar Kul fueron destrozadas, perseguidas y masacradas en su desesperada huida. Así, la gran guerra contra el caos llegó a su fin, pero el eco de este conflicto y la valentía de aquellos que lucharon resonaría para siempre en la historia de Kislev y el imperio. Durante los 2 siglos que siguieron a la devastación de la gran guerra contra el caos, Kislev luchó incansablemente por levantarse de las cenizas de su pasado. Las cicatrices de la guerra eran profundas. Su gente había sido masacrada, sus aldeas y ciudades arrasadas, y lo que no fue destruido por las llamas quedó consumido por la oscura influencia del reino del caos. Praga, la ciudad maldita, fue reconstruida, pero la sombra de una corrupción insidiosa nunca abandonó sus calles, y los habitantes de la ciudad, marcados por ese oscuro legado, eran observados con temor y recelo por el resto de Kislev. Las ruinas y el dolor atrajeron a todo tipo de criaturas abominables. Saqueadores pieles verdes descendieron de las montañas, hombres bestias emergieron de los oscuros rincones del territorio troll, y las viles ratas Skamens surgieron de sus madrigueras subterráneas, cada una aprovechando la debilidad de una nación aún sangrante. Fue en ese momento oscuro cuando el zar Vladimir Boka, el primer zar en siglos, con la fuerza y la determinación de enfrentar estas amenazas, inició una campaña implacable para la purga de Kislev. Aunque su vida fue truncada en una sangrienta batalla contra goblins al este de Kislev, su legado perduró. Boris Boka, su hijo, ascendió al trono como un guerrero encendido por la pasión de un líder destinado a la grandeza. Nacido, según las leyendas, con el canto de corazón sangriento en los vientos, un augurio de una vida de lucha y una muerte gloriosa. Boris continuó la misión de su padre, desbordó las arcas del reino para contratar mercenarios, reentrenar los ejércitos, reconstruir las infraestructuras y traer pólvora a ingenieros del imperio. Aunque estas empresas casi arruinaron a su familia y a muchas otras casas nobles, Boris sería recordado por siempre como un zar dinámico. Con un fervor recobró las tierras de Kislev infestadas de criaturas abominables. Además de sus logros militares, Boris Boka jugó un papel crucial en el renacimiento del culto a Ursul, el antiguo dios oso de Kislev, cuyo culto había sido eclipsado por deidades extranjeras como Ulrich y Tal.
Para demostrar su devoción, Boris se aventuró en los bosques para superar la prueba sagrada de Ursun: domar a un oso. Durante 18 días no se supo nada de él, y los temores de su muerte crecieron en la nación. Mientras se preparaba la coronación de su joven hija Catherine, los buscadores encontraron al zar inconsciente, protegido por un gigantesco oso que no permitía que nadie se le acercara. Rodeados por una docena de lobos, Boris había sobrevivido gracias a la protección del oso, a los que los cazadores lo llamaron Urskin, que significa hermano oso. Despertando al día siguiente, Boris narró una historia que se convertiría en leyenda: cómo había luchado contra el colosal oso, resistiendo sus ataques con las manos desnudas, hasta que una manada de lobos, atraída por el olor de la sangre, atacó a ambos. En ese momento, Boris y el oso dejaron de ser enemigos y combatieron juntos contra los lobos, formando un vínculo indestructible. A partir de ese día, Boris montó a Urskins en la batalla, convirtiéndolo en un símbolo viviente del poder de Ursun y de la conexión sagrada entre el zar y la naturaleza salvaje de Kislev. El destino, sin embargo, no fue clemente con Boris. En el año 2517, liderando un pulque hacia el norte del río Lynx, se enfrentó al ejército Kurgan de Herzar Friedach en un vado sin nombre. Aislado de sus tropas, Boris luchó con la furia de un dios, pero incluso su valentía no pudo superar la inmensa marea de enemigos. Herido mortalmente, fue Urskin quien lo llevó de vuelta con su ejército, pero ya era demasiado tarde. Al final de la batalla, Boris, conocido como el Rojo, murió sobre el lomo de su fiel compañero. Urskin, en un lamento que resonó durante toda la noche, rugió por su amo caído antes de desaparecer en las tierras salvajes del norte, donde, según la leyenda, aún caza a las criaturas del caos que se arrebataron a su señor. Con la muerte de Boris, su hija, Catherine, ascendió al trono, convertida en la zarina de Kislev, última descendiente de las legendarias reinas Khan de los Gospodares, gobernando con una fría majestuosidad. Catherine se ganó el amor de su pueblo y el temor de sus enemigos, pero tras solo 4 años de reinado, la sombra de una nueva amenaza, la más grande desde la gran guerra contra el caos, comenzó a cernirse sobre Kislev, poniendo a prueba una vez más la resistencia y el valor de esta tierra indómita. Y con esto terminamos el vídeo de Kislev, una facción que a mí su historia me parece preciosa, me gusta mucho cómo está escrita, me gusta por ejemplo más que la del Imperio, pero me gusta también ver cómo se mezcla con ella, eso sí que me gusta, ¿no? Ver esos combates que ha habido en el norte internos para tomar el poder, que los primeros los tenían unos, luego otros, luego lo difícil que es mantener ahí las defensas estando tan cerca de los desiertos caóticos. Esa gran guerra del caos, la primera, ¿no? En la que toman Praga y la vuelven una ciudad maldita prácticamente. Y la historia del padre de Catherine, que es la que conocemos en Warhammer Fantasy. La historia del padre, cómo se va al bosque a matar un oso con sus manos y acaban haciéndose compañeros porque vienen unos lobos. ¡Buah! Muy muy bonita esa historia, me parece muy guay Kislev. Me encantan sus unidades, me encantan sus ejércitos. Es de las mejores de Warhammer Fantasy a nivel estético, en mi opinión. Me gusta más que la del Imperio, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es opinión propia. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.